gestores culturales, trabajadores de la cultura de todo el territorio nacional, amigos invitados. Es un placer darles la bienvenida a esta transmisión en vivo para todo el territorio nacional de la conferencia de cierre del ciclo Fortalecimiento de las Capacidades en el Área Cultural, ciclo que se enmarca dentro del programa de apoyo a políticas públicas inclusivas y comunicación científica que viene llevando adelante el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de Cultura con el apoyo de AECID. La temática que nos convoca para esta conferencia de cierre es políticas públicas en cultura, estrategias y desafíos. Bienvenidos entonces a todos los que están aquí en esta sala de Antel, así también a los que nos siguen desde los diferentes puntos del país y por supuesto al señor Intendente de Canelones, Marcos Carámbula, el Director de Cultura de Canelones, Juan Carvajal, y los expositores, Hugo Achugar, Director Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y Gonzalo Carámbula, uno de los más destacados pensadores de políticas culturales de Latinoamérica. Vamos a dar inicio a esta actividad con palabras del Director de Cultura de la Intendencia de Canelones. Es un orgullo para la Intendencia de Canelones estar dando cierre a este ciclo de conferencias acá en el departamento, en el marco de que cuando se están cumpliendo los 250 aniversarios de lo que es el natalicio de Artigas, comenzando el 11 de junio al 19, los festejos que tendremos, y teniendo en la casa a dos personas de excelencia, de renombre, como es el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, y alguien que lo sentimos muy de la casa, como es Gonzalo Carámbula, y sin duda que ambos personajes, ambos seres tan queridos para la cultura, han movido, estoy viendo las imágenes del resto del país, y sin duda que cuando hay nivel la gente se mueve, y esto es una demostración bien clara, y es un orgullo también para la Intendencia de Canelones ver tantos canarios afines a la gestión cultural hoy acá presentes para ver en vivo y a través de la red de Antel durante todo el país a estos personajes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Señor Intendente, amigos, amigas, aquí en Canelones, y ahí veo en la pantalla quienes están en el resto del país. Ahí que tenemos Colonia. Ustedes lo ven mejor que yo. Bueno, este es el cierre del ciclo de fortalecimiento de las capacidades en el área cultural. Hemos estado, bueno, en prácticamente todo el país, en La Valleja, Soriano, Colonia, Cerro Largo, Paysandú, y cerrando San José y cerrando en Canelones. Comenzamos en Montevideo con la presencia del ex ministro de Cultura, Ticio Escobar, lo cual fue un lujo. Pero además hemos tenido, y quiero nombrarlos ahora que estamos cerrando el ciclo, a distintas personalidades. Juan Carlos Barreto, director de Cultura de San José, Gonzalo Altí, director de Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo, Roberto Elizalde, que hoy nos acompaña también, director de Centros MEC, en La Valleja, Gerardo Grieco, en Soriano, a Geraldine Montaño, en producción de la DNC, a Norma Calgaro, coordinadora del Día del Patrimonio. En Colonia tuvimos a Ana Laura Montes de Oca, encargada de asistente de dirección de Ciudadanía Cultural en la DNC, pero además encargada de lo que mañana se va a lanzar acá también en Canelones, que es el Encuentro de Arte y Juventud. A Andrea Boero, en la Coordinación General del Proyecto Residencial Batelón. En Paysandú tuvimos a Claudia Romano, de Cooperación Internacional, a Daniela Goncalves, una gestora cultural, a Claudia Mera, de los fondos de incentivo, o ley de mecenazgo, como quieran llamar. Nuevamente en Cerro Largo a Claudia Romano y a Elena Firpi, directora de comunicación del Teatro Solís, que también nos acompaña hoy aquí. Y en Canelones
Gonzalo Carámbula y quien les habla. El título es Políticas Públicas en Cultura, Estrategias y Desafíos, un poco ese cierre de un segundo tiempo de este ciclo de videoconferencias. Lo hicimos el año pasado, básicamente centrado en el tema de gestión, y ahora, este año, en una especie de cruce entre lo que era la formación de gestores culturales y al mismo tiempo el pensamiento y la reflexión sobre lo que eran las políticas públicas y un plan nacional de cultura. Plan nacional de cultura que los 19 directores de cultura de todo el país firmaron junto con el Ministerio un acuerdo a mediano plazo o a largo plazo hacia un plan nacional de cultura, lo cual muestra que la cultura nos interesa en ese sentido. Es para mí un particular honor estar aquí con Gonzalo Carámbula por varias razones. La más importante la voy a decir al final. No lo digo yo, lo dicen en México, lo dicen en Chile, lo dicen en España, lo dicen en Brasil, lo dicen en Venezuela, en Colombia. Gonzalo Carámbula es uno de los referentes en políticas culturales y en el pensamiento cultural en toda América Latina y en Iberoamérica. Creo que eso ya sería suficiente como para presentarlo. Pero además tiene una historia como gestor, fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, pero es un largo militante de la cultura, es un apasionado de la cultura y del pensamiento. Pero lo más importante, y que sigue reflexionando y sigue estudiando, ¿no? Está terminando su tesis doctoral. Lo más importante y lo que para mí es lo que me llena de orgullo es compartir esta mesa, es que es mi amigo. Es decir, yo me enorgullezco de ser amigo de Gonzalo Carámbula. Así que los dejo con ustedes, Gonzalo Carámbula. Bueno, muchísimas gracias por todo, a los que están aquí, a los que me invitaron, a la Intendencia de Canelones, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección de Cultura, al amigo Hugo Achugar, y a los amigos que están siguiéndonos en diferentes salas del país. Lo valoro profundamente. Un miércoles de mañana, hablando de estos temas, para mí ya es una gran cosa. Hace unos años era inimaginable que pudiéramos tener un espacio de este tipo para intercambiar sobre políticas públicas de cultura. En mi opinión, la política social por excelencia es la política cultural. No hay mayor política social que aquella que permite al ser humano, a la persona, emanciparse, no resignarse, pensar desde sí mismo, construir colectiva, comunitariamente, conversar. Teixeira Coelho suele decir que la cultura es una de las tantas y lindas definiciones, suele decir que la cultura es una larga conversación. Linda definición de cultura. Para conversar se necesita ser libres, tener la cabeza independiente, poder acceder a los bienes y servicios culturales y saber que que uno organiza su vida, puede organizar su vida en función de sus intereses, en relación a los demás. De esa política social esencial hablamos hoy, y juntarnos para pensar en estos temas me parece un salto en calidad que se ha dado el país que hasta ahora no teníamos. El país y otras comunidades, empezar a entender la política cultural desde ese punto de vista. Así que estoy agradecido sustantivamente, no protocolarmente, por esta invitación y por la oportunidad de intercambiar con ustedes algunos apuntes. Me dijeron
15 minutos, me darían ganas de hablar mucho. Va a hablar más. Pero voy a tratar de controlarme. Le pedí que alguien me hiciera así de atrás y no encontré ningún candidato que detrás de cámara me hiciera así. Pero sí me ocurrió un truco que cuando era niño utilizaba, que cuando veía una estrella fugaz había que pedir 3 deseos y yo decía, voy a pedir otras 3 estrellas fugaces, así tengo 9 deseos. Acá yo les digo, me gustaría que estos 15 minutos o más, no sé, los que tengamos, se reproduzcan, lo reproduzcamos todos para seguir dialogando, profundizando, pensando, reflexionando sobre las políticas culturales. Diría que infinitamente. Y esto lo digo mirando a algunos muy buenos gestores culturales que están aquí en sala, que creo que ya somos unos cuantos conscientes que cuando nos va mejor en las políticas culturales, más demanda hay. O sea que cuando nos va mejor, más nos angustia. Cuando tenemos éxitos, más tenemos que reflexionar. En ese sentido, a mí me parece también otra frase de una canción de Fernando Cabrera que a mí me representa mucho y que siempre la pongo casi como un afiche en mis cosas. Es esa canción, esa que se llama Diseño de Interiores de Fernando Cabrera, que dice, el presente es un proyecto anterior. Esa idea está buenísima para todas nuestras cosas. Vamos ganando gente, incorporando, liberándonos, pensando nuevas cosas y a su vez desafiándonos, que es un poco lo de esa doble cara de la cultura. Por un lado atesora tradiciones y patrimonio y cuida y reserva la memoria y valora la memoria y por otro lado irrumpe, provoca, rompe, genera nuevas cosas. Y esa doble cualidad del hecho cultural también debe formar parte de nuestra manera de pensarlo. Entonces, más 15 minutos, miles de minutos en intercambios y en diálogos entre nosotros, con la gente que de a uno, de a dos, con un libro, con una pantalla bajando, mirando documentos. Hay mucha producción hecha sobre políticas culturales, leyendo cosas, formándonos profesionalmente, hablando con el vecino. Recién Hugo hablaba de mi experiencia. Yo hice, y dijo que estaba terminando una tesis de doctorado. En realidad todavía no la estoy terminando, me falta muchísimo, pero mi verdadero doctorado fue los 10 años de cultura en el municipio de Montevideo, donde aprendí muchísimo reflexionando sobre nuestras prácticas, sobre nuestros aciertos y nuestros errores con los vecinos de Montevideo, con los artistas de Montevideo, con los públicos de Montevideo, también con muchos compañeros del interior. En esa época teníamos una relación muy intensa con todas las direcciones de cultura de los 19 departamentos del país. Y la verdad que ahí se aprende mucho, en esa reflexión constante, en esa abstracción constante entre la realidad, entre la práctica y la reflexión, la abstracción política de lo que estamos haciendo. Esa es la gran constructora de conocimiento de políticas públicas. Permanente, esa relación permanente entre lo que proyectamos, lo que concretamos colectivamente, cómo lo evaluamos y cómo lo transformamos en conocimiento acumulado, cómo construimos conocimiento a partir de esa práctica. Ahí es donde efectivamente sistematizamos nuestras políticas. Por eso también valoro este cruce del que hablaba Achugar en la presentación y que también hablaban los compañeros cuando abrieron el acto. Cruzar la formación profesional con un Plan Nacional de Cultura no es un aspecto, no es un calendario. Siempre dijimos que la cultura no es un calendario de actividades, ni es una colección de las bellas artes, la cultura. Y acá lo mismo, no es que fortalecimiento profesional para las políticas culturales no tenga nada, al contrario, ese cruce entre un Plan Nacional de Cultura, que por primera vez se plantea que los 19 responsables de cultura con el Director Nacional de Cultura se ponen de acuerdo en proyectar más allá del periodo administrativo, político, electoral de los gobiernos, proyectarnos como política de Estado
la verdad que es muy importante, retroalimentado, porque no hay una política, no vamos a poder concretar una política nacional que nos trascienda si no somos profesionales. Y para ser profesional en la cultura no es que tengas un título de gestor cultural o que te den un cargo en un lugar o que seas responsable. Para ser profesional es que tenemos que tener códigos comunes de conocimiento, categorías, sistematización, capacidad de evaluar nuestras políticas, nuestras acciones, nuestras propuestas, nuestros planes. Y eso se va conformando de una manera profesional que hasta hace muy pocos años no teníamos esta posibilidad de hacerlo. Ahora existen estas instancias, existen otras instancias a nivel universitario o talleres a nivel barrial, a nivel comunal. Eso nos va permitiendo, me consta, por ejemplo, que en Canelones hay como una especie de red de responsables que intercambian conocimiento. Esa construcción de la profesionalidad, digo construcción de conocimiento porque las profesiones son construcción de conocimiento a partir de estas cosas, no son cosas hechas y dadas. No creo yo en la verdad académica como un elemento ya dado, sino que creo en esta construcción barrosa, compleja, de verificación constante entre la realidad y la reflexión, lo que va conformando la profesionalidad en la política cultural. Y de esto por eso me parece muy bueno este ensamble entre la reflexión política en ese mejor sentido, de política de cosa pública, de necesaria democratización del conocimiento en la elaboración de planes, programas y acciones, y el rigor profesional con el cual se desenvuelven y con el cual las evaluamos. Cosa muy difícil para pasar titulares, muy difícil en cultura. Yo suelo hablar de la insoportable levedad de los indicadores culturales. Es muy difícil evaluar, manejar cuáles son los indicadores culturales. Está bárbaro que aquí seamos 50, 100, 200, que haya 300 personas en el país siguiendo esto en diferentes salas, es maravilloso para mí. Pero ¿cuál es la relación cantidad-calidad en cultura? No siempre es. Tiene que ser miles, tiene que ser millones. ¿Tendría que estar pasándose esto por la CNN para evaluar si es una acción cultural correcta? ¿Evaluamos en función de la cantidad? ¿Evaluamos en función de la calidad nuestras políticas culturales? ¿Evaluamos en función de lo que provocan, de cómo se desarrollan? Son elementos a considerar en la profesionalización y la sistematización de nuestras políticas culturales. Los indicadores culturales. Difíciles es otro instrumental que tenemos que ir construyendo juntos, porque los indicadores culturales también, como sucede con algunas categorías, no son lo mismo para Uruguay que para Estados Unidos o que para Irak. La diversidad cultural no es la misma para Bagdad, los jóvenes de Bagdad o los jóvenes de Croacia, que la diversidad cultural en los barrios del interior de Uruguay o de Montevideo o lo que sea. Se traduce, se conforma, se desarrolla de manera diferente, aunque estemos hablando de la misma categoría. En ese mismo sentido, quisiera ir colocando 3 o 4 temas en el sentido de exigirnos profesionalidad. En este momento, en las Naciones Unidas, hay un grupo de personas vinculadas a las políticas culturales que están tratando de colocar en la reflexión sobre los objetivos del milenio de las Naciones Unidas la dimensión cultural. Y no solo en eso, sino en la concepción de desarrollo. Ustedes recordarán que hubo 8 objetivos del milenio que se evalúan en el 2015. En esos 8 objetivos del milenio no existía la palabra cultura. Uno podría justificarse y decir, la cultura atraviesa los 8 objetivos, porque hablamos de la infancia, hablamos de los derechos de género, y efectivamente creo que la cultura o una visión desde la cultura o un enfoque con sensibilidad cultural de esos derechos es lo que determinan esos derechos. Los derechos de género, los derechos de la mujer,
están atravesados por un enfoque desde la sensibilidad cultural. La violencia doméstica tiene que ver con una estructura cultural, de sociedad. El no reconocimiento del papel o de la sensibilidad de la perspectiva de género es una visión cultural desde el machismo, es una dimensión cultural. Pero hay que asumirlo como cultural y hay que hablarlo y explicitarlo. Y en esos, o la pobreza, qué se entiende por pobreza y qué no. Esos conceptos tenemos que tener la capacidad de colocarlos arriba de la mesa, pero no colocarlos desde la demanda, es decir, queremos que figure la palabra cultura en los 8 objetivos próximos. No, esa demanda, yo suelo plantear que es un problema nuestro, de los que nos interesan estos temas, que no tenemos capacidad de ser interlocutores para que la sociedad entienda que esto es una dimensión cultural, que no es el problema de uno o de otro, sino que hay una dimensión cultural que debe ser consciente en la sociedad. Nosotros no vamos a colocar el tema de la cultura o en las Naciones Unidas, o en el próximo gobierno del Uruguay, o en el gobierno de Argentina, porque porque digamos que la cultura es una cosa bárbara y que es importante tener la cultura. Primero, porque no es bárbara, o en todo caso es bárbara en los dos sentidos. La cultura ha justificado los peores crímenes en la humanidad, se han justificado culturalmente, la peor discriminación ha sido justificada culturalmente, o sea que no estamos hablando de la cultura como el viva viva, no nos engañemos, estamos hablando de la cultura como un tema central de desarrollo. Y en ese sentido, de la humanidad, en ese sentido, cuando hablamos de la perspectiva cultural no lo podemos hablar nosotros, los que nos interesan estos temas, con frivolidad, sin profesionalidad, pensando que todos somos bárbaros porque somos gente de la cultura y no es así. La cultura ha justificado bombardeos, ha justificado el corte genital en las mujeres. Hay 3 millones de niñas africanas que todavía siguen padeciendo esa práctica cultural y otras tantas cosas que podríamos explicar desde este punto de vista. Desde un enfoque cultural o una perspectiva cultural o un abordaje cultural de los problemas de la sociedad, como la seguridad, como la relación con la delincuencia y con la víctima, como los derechos en general. Esto nos exige a nosotros ser más profesionales, no pensar que porque golpeemos la puerta de un jerarca X en un determinado momento vamos a colocar este tema. No, es la sociedad la que coloca este tema. La sociedad, por diferentes motivos, asumió el derecho ambiental. La primera ley de evaluación del impacto ambiental en el mundo fue en el año 69 en Estados Unidos, fue ayer. Pero hoy ya todas las sociedades saben que no se puede hacer un edificio, una obra y eso sin presentar la evaluación del impacto ambiental. Nosotros debemos tener la capacidad de colocar de tener esa presencia en la manera de relacionarse la sociedad, la gente, los vecinos, en una comunidad. Asumir que estamos planteando temas culturales. De hecho, muchas veces yo siento que se dice, cuando dicen hay un problema cultural de la sociedad cuando están hablando de la violencia o cuando hablan de los programas de televisión, pero luego esa primera visión no somos capaces de sistematizarla como políticas, como reacciones, como respuesta, como programa, como acciones. Eso es una responsabilidad nuestra, de los que estamos acá y de los que están participando de esto y de otras instancias de esta formación. Otra de las ideas, tengo que ir pasando rápido porque dije los 15 minutos, tenía razón Hugo, que hablo mucho y me quiero cuidar. En las Naciones Unidas o en los ámbitos... ¿Por qué lo hablo de las Naciones Unidas? Porque yo creo que no es una cuestión distante y que nos ayuda a formarnos a nosotros y que nos ayuda a pensar un plan nacional de cultura. Ustedes se acuerdan que siempre se habló de 3 pilares del desarrollo humano, el pilar económico, el pilar de la inclusión y el cuidado ambiental. Y desde hace un tiempo se ha planteado como un 4º pilar del desarrollo la cultura. Hay un autor australiano que plantea esto del 4º pilar del desarrollo. En realidad, yo cuando lo escuché, medio me lo cuestioné y el propio autor australiano ahora se lo plantea. En realidad, pilar da la sensación de algo rígido y o en todo caso, si bien de un soporte
de una cosa que no se relaciona. Para mí me gustaba más hablar de pilar y dimensión, y ahora se está hablando de pilar y dimensión, la cultura como una dimensión del desarrollo. Pero yo voy a agregar una tercera palabra, que la vengo citando para otras cosas. La cultura para mí tiene que ser pilar, dimensión, y tiene que ser el sentido del desarrollo. Ya ahora no alcanza con decir que el desarrollo debe contemplar aspectos económicos, de inclusión social y ecoambientales, sino que tenemos que preguntarnos profundamente qué tipo de desarrollo civilizatorio queremos. Si de verdad se trata de un problema civilizatorio que tenemos entre nosotros, si de verdad se trata de eso, es un problema cultural, antes que nada. Y lo cultural, la visión cultural del desarrollo, indica qué tipo de economías, qué tipo de cuidado, de relación de nosotros en el ambiente, no de nosotros con el ambiente. Nosotros somos parte del ambiente. Y tenemos que discutir mucho más profundamente ese concepto. A veces también con esa misma sensación epidérmica de que la cultura es bárbara, pensamos que el ambientalismo es bárbaro y tenemos como una especie de sintonía empática. Y no, tenemos que discutir. Por ejemplo, tenemos que discutir la vida cultural del asalariado rural y el paisaje agropecuario del Uruguay. Por ejemplo, tenemos que discutir si queremos tener una empresa que da mucho trabajo, como puede ser, vamos a utilizar una que todos conocemos, Monte del Plata o UPM, ¿cómo impacta en la vida cultural de esos pueblos? ¿Impacta para bien o para mal? ¿Quién dice que impacta para mal? ¿Quién puede decirlo cuando genera condiciones para que la gente pase a tener mejores salarios, trabajo, etcétera? Pero ¿quién puede decir que impacta para bien cuando no sabemos cuánto le cambia en el paisaje cultural de esa sociedad el hecho de dejar de ser productor para pasar a ver de tener una pequeña parcela de tierra para trabajar a pasar a ver camiones cargados de madera? ¿Cuánto impacta eso en la vida cultural de esa sociedad? No lo tenemos muy evaluado. No hemos pensado sistemáticamente sobre estos temas. Y yo creo que desde nuestra sensibilidad cultural debemos preguntarnos el sentido del desarrollo. Ahora no me da el tiempo para pasar un video que suelo pasar en algunas instancias. Es un corto cinematográfico que ganó un premio en Alemania, donde se muestra, en ese corto, muestran lo que hacen con los restos de una comida, de una comida rápida de un restaurante en China o en algún país asiático y cómo se vive toda esa cadena productiva. A China y a ese país asiático nosotros le vendemos materias primas. Y hay de las grandes dimensiones económicas hasta la gran insuficiencia o carencia económica de sociedades enteras que igual viven su cultura y no necesariamente está mal. Desde las cadenas de comida rápida a comer las sobras de la cadena de comida rápida en una pequeña cosa, esa dimensión tiene que ver con nosotros también. Pero tiene que ver en un sentido incluso más complejo. China ahora es la tercera potencia mundial en cine. Nosotros seguimos hablando de Hollywood y siempre hablamos de Bollywood como un dato, ¿no? Digo, para los que no están muy vinculados al tema del cine, bueno, lo que es Hollywood sí lo conocemos todo, y Bollywood es el desarrollo cinematográfico en la India, que es la segunda dimensión cinematográfica. No vemos películas indias, pero es del mercado interno de la India, que tiene un tipo de película que nosotros no vemos y que el mundo no ve, muy especial, sobre el cual no tenemos juicio de valor. Es la segunda industria cinematográfica del mundo, la de la India. Pero la de la China, la primera me dice Hugo que la de la India ahora es primera, pero la de la China es tercera. Y en el año 2013 aumentó 48% los ingresos comerciales por la producción cinematográfica de China, que no está en los documentos de hace 3 años. 2013 aumentó 3.200 millones de dólares, 48%. Tiene un estudio cinematográfico en China de 55.000 metros cuadrados. La Paramount y la Universal, las dos juntas no entran en ese estudio, entran en ese estudio. Ese mundo es el sentido del desarrollo.
que lo tenemos que discutir y lo que tenemos que ver. En la misma línea que planteo cuál es el sentido del desarrollo, incorporo otro concepto, porque en realidad ya me estoy extendiendo demasiado y casi que eran telegramas. El derecho a la vida cultural. Hugo ha expuesto desde hace mucho tiempo, y en el mismo ministerio se ha trabajado el tema de derechos culturales. La esencia de los derechos culturales es el derecho a la vida cultural. Yo estoy tentado de largar una iniciativa de plebiscito, no en el sentido de más represión y cárcel, que acaba de condenar el Papa Francisco, acaba de decir que no se soluciona los temas con más violencia y más represión, los temas de la seguridad. Es un buen documento de Francisco que acaba de mandar una carta a Argentina a propósito del Código de Derecho Penal. Estoy tentado de generar un plebiscito por el derecho a la vida cultural, para incluirlo a la Constitución. No sé si tenemos musculatura, lo que nos interesa estos temas, para juntar no sé cuántas firmas se necesitan y para que se tenga que votar y discutir sobre el derecho a la vida cultural. Pero el derecho a la vida cultural es todo lo que estoy diciendo de alguna manera, es la posibilidad de acceder a los bienes y servicios para ser libre, para optar, para en esto, pero desde el conflicto, insisto, es asumir los conflictos con capacidad de diálogo, con capacidad de tolerancia, con capacidad de entender al otro, con capacidad de decirle no estoy de acuerdo con tu práctica cultural. No todo es preservable, ni todo es estimulable. Y esa concepción del derecho a la vida cultural también arroja luz sobre cuál es el papel del Estado. El Estado no tiene... Hay una relación importante del Estado con la cultura, de múltiples factores. No nos da el tiempo de ponernos a analizar ahora la cantidad de facetas que tiene la relación del Estado y la cultura en permanente movimiento, pero solamente digo, el Estado no tiene por qué intervenir en todo, no tiene por qué sostener todo, y tiene que intervenir y sostener muchas cosas que están vinculadas a la vida cultural de la sociedad. Ese debate tiene que ser más profundo del que hemos dado hasta ahora de la relación entre Estado y cultura. Y eso creo que puede formar parte de una reflexión más sistemática vinculada al derecho a la vida cultural. Por ejemplo, yo creo que un eje de una política cultural es la diversidad cultural. Pero la diversidad cultural no es pasotismo de no es que contemplemos a todo el mundo, no es relativo, es justamente lo contrario al relativismo cultural. La diversidad cultural es asumir que existen diferentes maneras de sentir y de vivir culturalmente que hay que respetar, pero también es en polémica, también es en discusión. Yo no tengo por qué aceptar que hayan prácticas vinculadas a prácticas de determinadas comunidades culturales como buenas, porque entienda la diversidad cultural. Lo que tengo que es poder discutir si son mejores, si valora determinadas cosas, desde el respeto, no desde la invasión. Y no ni de la invasión ni de la genialidad de decir todos tenemos derechos, porque en realidad los derechos humanos, donde los derechos culturales son esenciales, son universales, indivisibles, interdependientes. Yo no puedo justificar un derecho humano contra otro derecho humano. A eso se llama indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos. Pero esa relación de los derechos humanos, económicos, sociales, civiles, culturales, es en diálogo, es en conflicto, es en polémica. Pero justamente es en diálogo, en polémica, y no es invadiendo, arrasando, desconociendo, no asumiéndonos desde nuestras realidades, no homogeneizándonos. Todo el Uruguay es todo igual, no, las ciudades capitales de los departamentos son diferentes a la vida cultural de otras ciudades de los departamentos, de otros pueblos, de otras villas, de otras zonas de la ruralidad. Es muy diferente cómo se vive, así como hay varios Montevideos, no es Montevideo de Carrasco, es Montevideo del Cerro, como hay un Montevideo de la zona metropolitana que se parece en su paisaje, entendiendo por paisaje cultural un concepto complejo de paisaje, no estático.
el área metropolitana se vincula, muchas áreas de Canelones, San José y Montevideo son comunes en su manera de vivir la cultura. Una visión homogeneizante de 19 departamentos o de un país o de una cosa que llamamos Uruguay es una visión que desconoce la diversidad cultural y que no permite crecer desde la diversidad cultural. Pero la diversidad cultural es un eje que puede atravesar otros conceptos. Por ejemplo, el del derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura. Estamos trancados en eso. Nosotros, los que nos interesan estos temas, estamos trancados. Es la defensa del derecho del creador y la defensa del que accede a los derechos, a los bienes y servicios culturales. Yo creo que soy un poco iluso, pero si lo miro desde la diversidad cultural, me parece que genero las posibilidades de contemplar el derecho del creador y el derecho del acceso de manera sostenible, el desarrollo cultural sostenible, visto de la diversidad cultural. Si yo puedo comprar, o si uno puede comprar un paquete de piñas en el supermercado porque le resulta más práctico, más fácil y todo lo demás, o la puede levantar de abajo de un pino o de un bosque, es parte de una relación más compleja, de accesibilidad, de derecho, de mercancía. Pero eso lo tenemos que discutir más profundamente, no parapetados en yo tengo este derecho y el otro tiene el otro, y verlo desde el desarrollo cultural sostenible, porque yo puedo entender que mis hijos, que incluso producen cultura, producen música, bajen música y ellos no tengan el mismo condicionamiento ético que uno podría tener de bajar la música e incorporarla a su música, porque sabemos que los jóvenes hoy lo viven así. Pero lo que importa es que siga habiendo creadores de música y siga habiendo oyentes. Eso es lo que importa. Y ahí la sociedad, organizada en el Estado, organizada en otras formas de representación, tiene que verlo desde el punto de vista del desarrollo sostenible de la cultura. Y no desde el punto de vista de que nos vayan sustituyendo las estrategias comerciales de nuestras políticas culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Perdonen. En 2003, Wikipedia es 2003-2004. Amazon es de 1985. Y YouTube es de 2005. Y nosotros, mientras tanto, en estos tiempos que acabo de citar, fuimos discutiendo por un lado y la vida nos fue llevando por otro. Por ejemplo, con estas experiencias que estoy comentando. Por ejemplo, con estas. Estoy mirando a Roberto Elizalde, que hace mucho tiempo que trabaja el tema, todo esto de las nuevas tecnologías y la democracia digital, etcétera. Todo ese mundo es un mundo que nos va condicionando y nosotros no podemos llegar tarde y mal a estas cosas. Tenemos que reflexionarlas. No estamos discutiendo lo que está pasando en una biblioteca y estamos accediendo por Wikipedia a otro tipo de información. La biblioteca tiene que estar consciente de esa relación que tiene el joven, la señora, la persona que va a la biblioteca como usuario. Ese mundo es el que estamos viviendo. Y no podemos admitir, en todo caso, me parece que sería una ingenuidad pensar que estamos hablando de políticas culturales sin ver que este movimiento nos está cruzando permanentemente. Sin ver lo que está pasando con el cine de China, por ejemplo. No sea cosa que después, ahora nos quejamos de Hollywood y después veamos otros escenarios, otros cines, otros espejos de nuestra sociedad y nosotros mientras tanto no intervenimos desde nuestras perspectivas en estos nuevos escenarios que se están abriendo en el mundo. Eso exige profesionalidad de nuestra parte, no de los demás. Eso exige que sepamos estas cosas, que profundicemos. En ese mismo sentido, y voy terminando porque ya me fui larguísimo, creo, ¿no? En ese mismo sentido, creo que debemos meter con el tema comercial de la cultura. Tenemos que analizar más la cuestión comercial de la cultura. Recién hablé, desde la diversidad cultural, recién hablé del derecho de autor y el derecho de acción, de acceso a los bienes y servicios culturales. El comercio, no la economía de la cultura, de que ya hemos hablado mucho y muy genéricamente. Incluso al día de hoy seguimos todavía reproduciendo cosas que hace 10 años ya las vimos. No se trata de los grandes números de la economía lo que estoy planteando. Lo que digo, para ser muy claro, o por lo menos para intentar ser claro, es que la mayor parte de los intercambios culturales se dan en el ámbito comercial, no en el ámbito de los servicios públicos.
Cuando digo comercial, estoy hablando que se compra un disco, se compra un libro, se compra una entrada, se compra un programa, un software o se baja. En ese ámbito comercial se da el mayor intercambio de bienes y servicios culturales. Una política de Estado no puede desconocer lo que pasa con esos intercambios comerciales. No puedo ser yo ministro de Agricultura y Pesca y no saber cómo se negocia la carne en el mundo. Y la carne bovina y ovina, no puedo no saber eso. Y en realidad nosotros en el ámbito de la cultura todavía nos falta mucha reflexión sobre estos temas comerciales y nos condicionan otras estrategias comerciales de la cultura no sustituyen porque nosotros no asumimos estas responsabilidades como colectivo. No tenemos una sistematización como para profundizar estos aspectos. Podemos conformarnos con lo que hacemos en una sala nuestra, en un servicio nuestro, pero en realidad la comunidad está atravesada por estrategias comerciales sobre las cuales el Estado, vuelvo a decir, el Estado tiene diferentes formas de participación, puede intervenir. ¿Lo quiere o no quiere? Eso lo resolverá la sociedad. ¿Quiere intervenir en determinados aspectos comerciales de bienes y servicios culturales? Hasta hace poco nos rechinaba hablar de lo comercial, de la dimensión comercial de los bienes y servicios culturales. Logramos con la Convención de la Diversidad Cultural, logró colocar el hecho de que los bienes y servicios culturales son mercancías en un aspecto y tienen una dimensión cultural. Eso por suerte logramos colocarlo. Pero es hora que analicemos el aspecto comercial del intercambio de bienes y servicios culturales, porque mientras nosotros de repente nos conformamos con que generamos determinado hecho político o cultural en determinada zona, la vida cultural de la sociedad está caminando por ese centrito cultural que tenemos todos en nuestras casas, que es una televisión, que es una pantalla de una computadora, lo que sea, y que por ahí van otras cosas sobre las cuales nosotros no estamos interviniendo. Y luego nos sorprende cuando se desarrollan determinadas manifestaciones culturales en nuestra propia comunidad, o en todo caso, si no nos sorprende, por lo menos apenas las diagnosticamos, pero no trabajamos sobre ellas. Apenas la perfilamos, pero no lo pensamos colectivamente como esa política social esencial de la que hablaba antes. Podría seguir citando, por ejemplo, educación y cultura. El debate sobre educación y cultura se parece mucho a un viejo matrimonio que conversa en la cocina, se conoce de toda la vida sin mucha pasión. Y en realidad la educación y la cultura es clave. Y no es la educación artística, ni la cultura, ni la educación es parte de la cultura, la educación es parte de la cultura. Es mucho más complejo. ¿Cuál es el proyecto hegemónico cultural del sistema educativo uruguayo? ¿Qué tenemos para decir nosotros en ese sentido? Seguimos nosotros, lo que nos interesa, seguimos enseñando sobre la base de algunos valores culturales, contenidos culturales, conceptos culturales que históricamente los dimos por buenos. ¿Cómo enseñamos la literatura, la historia, etcétera, etcétera, etcétera? Me contaban en México justamente el papel de Eduardo Milán, un conocido crítico y poeta uruguayo que se fue a vivir a México. Me contaba el director de Cultura de Ciudad de México hace una semana, me decía que él también es poeta y periodista, me decía, antes de Eduardo Milán nosotros conocíamos la poesía europea muy bien y norteamericana. Y Eduardo Milán, que fue exiliado uruguayo a México, nos dice, miren todo lo que hay. Y nos empezó a mostrar la poesía brasileña, colombiana, uruguaya, es decir, miren este mundo. Bueno, eso, por ejemplo, esa dimensión, ese es un debate en el que nosotros también tenemos que participar. Esto eran telegramas y solo quería colocar estos temas. Voy terminando. Para mí un concepto clave que está vinculado al derecho a la vida cultural es el que ha desarrollado el Ministerio y que aquí hay responsables sobre eso, que es el de la ciudadanía cultural. La ciudadanía, sin el cultural, la ciudadanía en nuestra Constitución, en nuestro derecho, tiene un aspecto formal y un aspecto sustantivo. Formal es declarar que todos somos ciudadanos y sustantivo es el ejercicio de esa ciudadanía en sus derechos. Un aspecto adjetivo y un aspecto concreto, constructor. La ciudadanía cultural tiene, aunque tenga ese adjetivo,
le da contenido a la ciudadanía a secas. La ciudadanía cultural permite que sea realmente sustantiva. Vuelvo a lo que dije al principio. No hay democracia si no hay libertad cultural. No hay democracia si uno no tiene la capacidad de pensar por sí, de tomar valores, de dejar valores, de discutir, de desarrollarse. No hay democracia. No hay ciudadanía sin esta dimensión cultural de la ciudadanía. Puede existirla, pero todavía no es sustantiva. Es sustantiva cuando hay crecimiento de lo cultural. En ese sentido también un Plan Nacional de Cultura, el fortalecimiento profesional que hoy estamos cerrando, pero que como dijimos al principio, ojalá que esté abriendo nuevas y nuevas instancias de formación y de diálogo y de reflexión, porque de eso se trata, de esa evolución permanente, me parece que es un elemento clave a considerar el concepto de ciudadanía cultural vinculado a los derechos y sobre todo pensado desde el papel de nosotros con el Estado. El Estado no es una abstracción, somos nosotros, es la representación de una sociedad y tiene múltiples aspectos. No es un gobierno, a veces confundimos Estado con gobierno, no es el gobierno, ni el Estado es una cosa ajena a nosotros, somos parte de eso y en esa construcción la profundización del concepto de ciudadanía cultural es clave. En esta época de año electoral, más clave. Y en esta época de año electoral termino con una frase de un intelectual también, ya viene medio mexicano, de Carlos Monsiváis, que dice, que no nos pase lo que dice Monsiváis, dice, el discurso del candidato fue tan ensordecedoramente aplaudido que nadie lo oyó. El aplauso ensordecedor a una figura, a una persona, y eso sin conocer los contenidos, puede ser un problema profundo en la construcción de la ciudadanía cultural y sobre todo en el acceso al derecho de la vida cultural. Gracias. Bueno, espero que el aplauso no les haga olvidar todo lo que dijo Gonzalo. El problema con Gonzalo y el problema de hablar después de Gonzalo es que tenemos un pensamiento no igual, por suerte. Eso hace que nuestros diálogos sean más interesantes, pero paralelos o convergentes. El título de esto era Políticas Públicas en Cultura, Estrategias y Desafíos. Gonzalo le dio un vuelo y una profundidad que va más allá de lo que el propio título de la mesa tenía. Y eso de algún modo me obliga a mí a cambiar un poco lo que tenía pensado plantear. En parte porque mucho de lo que dijo lo comparto, o casi todo lo comparto. Hay una partecita que no, pero es para mantener la diferencia. Pero si a mí me preguntaran, y la referencia final al tiempo electoral es importante, es decir, pasó el domingo una primera etapa de la vida democrática y electoral de nuestro país, nos preparamos para una próxima, y creo que es importante que en la agenda pública esté el debate sobre la cultura. No la cultura en el sentido de las bellas artes, sino la cultura con toda la carga que Gonzalo describía y que no voy a reiterar. Me parece fundamental no solamente porque atraviesa, me parece fundamental porque hace a una cantidad de elementos, me parece fundamental porque venimos trabajando
Hay palabras que tienen sus momentos y que adquieren estos códigos comunes de que hablaba Gonzalo, que tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Es decir, de un gestor, de un actor, de un hacedor, o un responsable de cultura, de acciones culturales. Y que hay una palabra que es convivencia. Es decir, convivencia es una palabra que atraviesa también varios aspectos de la vida, pero que va hermanada con cultura. Es decir, cuando no hay convivencia o la convivencia no funciona, es porque la barbarie cultural se instaló. Cuando la sociedad se fracturó, digamos, y es imposible la convivencia. Cuando es imposible la convivencia, viene el divorcio, viene la separación, vienen las pandillas, vienen las guerras, viene el bullying, viene una cantidad de elementos que hacen aflorar lo enfermo de la sociedad, que es precisamente lo que impide la convivencia. Y la convivencia es esencial a la cultura. Pero en estos tiempos, diría yo, y pensando a futuro, y pensando para atrás, porque dice estrategias y desafíos. Yo quiero ser honesto, hay una estrategia que tuve en la Dirección Nacional que no logré llevarla a cabo, no logré cumplirla. Creo que es un desafío para el futuro, creo que es algo fundamental, y que no tiene que ver con la Dirección Nacional de Cultura, que tiene que ver con todas las direcciones de cultura de todo el país, y que tiene que ver con evaluación. Es decir, Gonzalo se refirió a evaluación ampliamente. Cuando yo asumí, la idea mía era de crear en el Estado lo que yo llamaba un INEC, un Instituto Nacional de Estadística Culturales. Es decir, una institucionalidad de evaluación y de medición de lo medible e inmedible que es la cultura, tal como lo señalaba Gonzalo, pero que nos haga ver, que nos sirva como espejo de lo que somos, de lo que avanzamos, de los problemas que tenemos, de las dificultades y de las virtudes que tenemos. No es porque todo lo medible es lo que vale, pero también si no medimos, aún con la dificultad que tenga la medición en los procesos culturales, si no medimos, no sabemos qué tenemos. Y lo que más me preocupa a mí, esto no es necesariamente lo que le preocupa a otros, pero sí me preocupa a mí y creo que nos tiene que preocupar a todos. Es algo que se puede resumir en una anécdota de un intendente que decía hace un año, comentaba, en un evento cultural muy importante que se hacía en su departamento, decía, yo de cultura no entiendo nada, nunca tuve mucha sintonía, pero ahora me doy cuenta, estábamos participando de este evento, y me di cuenta la importancia que tiene, dice, la importancia que tiene en inclusión social, en políticas hacia los jóvenes, en movilización de la sociedad, en creación de trabajo, etc. Y este hombre, muy honesto y que yo aprecio y aplaudo su honestidad, que no tenía sensibilidad cultural, descubrió desde la gestión cómo la cultura repercutía en todas las actividades de su departamento, pero además en la convivencia. Y me parece que este es un fenómeno fundamental. Y hay que entonces sí que evaluar. No logramos todavía tenemos sí el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta continua de hogares, con algunos puntos que preguntan sobre
infraestructura, consumo y demás de cultura, pero no hay una investigación permanente. Hay intentos que se han hecho en la Universidad de la República con el Observatorio Universitario de Políticas Culturales, pero no hay esta masa de información que es lo que nos permite avanzar en una cantidad de cosas. Y digo, nos permite muchas cosas. Nos permite a mí, los últimos tiempos es muy curioso, más que leer poesía, que se supone que es lo que tengo que leer, o el cliché que tengo en la cabeza, o cómo me ven los otros, o más que leer quizás tantas novelas como debería leer, cada vez leo más economía. Me interesa muchísimo. No economía de la cultura, economía en general. Me importa mucho. No porque crea, no por el lado del razonamiento que iba Gonzalo, del desarrollo sustentable, los pilares, las dimensiones, el sentido de la cultura, sino porque me parece que los indicadores y lo que hemos avanzado como país, y eso no es un mérito solamente del gobierno, es un mérito de toda la sociedad lo que se ha avanzado, de todos los que producen en todos los amplios sentidos, él hablaba de Hollywood, de Bollywood y de Beijing Wood, o Shanghai Wood, como se llame, Shanghai Wood, como se llama el centro de China, de producción cinematográfica. En Uruguay en este momento tenemos, hay más de 6.000 jóvenes estudiando cine en las múltiples escuelas de cine de las distintas universidades. Para un mercado de 3 millones, no. Si pensamos así no vamos a ninguna parte. Y eso es parte del desafío que me parece que tiene que ver con las políticas culturales y lo que tiene que ver con mi obsesión con la economía. Tenemos que pensar no en 3.400.000 personas, tenemos que pensar en muchos cientos o miles de millones. Es decir, tenemos que exportar cultura, porque creo que lo que producimos culturalmente, si bien ayuda a la convivencia desde el aspecto hacia adentro de la cultura y de una política cultural, también tenemos un efecto hacia afuera. Es decir, cada vez que exportamos una película, una muñeca, una ceibalita o lo que sea, ahora el 6 de junio, el viernes, en el Teatro Solís se va a hacer la entrega del Premio de Ciudadanía Cultural Tenemos que Ver, que tiene que ver con producciones visuales en nuestro país. Seguramente no van a tener la calidad de Hollywood, no van a ser como Maléfica, que ahora está arrasando en las taquillas de Uruguay. Pero todo eso indica una riqueza interior, una riqueza que tiene que ver con la dignidad humana, que tiene que ver con la convivencia, pero también puede ser traducido en una capacidad de exportación, porque estamos exportando con eso también valores. La famosa trazabilidad, que es un concepto que está incorporado ya, la trazabilidad vacuna o el registro o el seguimiento, indican que ha habido un cambio cultural. Y ahí no sé si discrepo o acuerdo con Gonzalo, porque no preparamos este show, lo vamos a seguir discutiendo después. Por supuesto que hay cosas buenas y que hay cosas malas, con el paisaje, con las tradiciones y demás, y con la tecnología y los cambios. Yo creo que uno de los desafíos más grandes en políticas culturales y en formarse profesionalmente para la gestión cultural
es formarse para una concepción anquilosada de la cultura, es decir, para mantener la tradición. Es decir, no hay cultura sin tradición, eso es clarísimo. No hay cultura sin tradición. Pero quedarnos en un concepto de cultura y de política pública en cultura como una defensa de la tradición es negarnos a lo que es fundamental y ha sido siempre la cultura. La cultura es una cosa viva, amorfa, que cambia, desordenada, que crece, que es diversa. Y tenemos, sí, yo puedo llorar porque el café de la esquina del barrio donde yo nací, en el Paso Molino, lo borraron, no está más. Y ahora lo que hay es un espacio verde con aparatos para hacer ejercicio, etc. Es otro paisaje. Pero yo no puedo llorar por aquello que se perdió, ni por el tablado de la esquina de Pablo Sufriategui y Agraciada donde yo iba a ver carnaval, y alguna vez actué, siendo niño e inconsciente. No puedo llorar por eso. Es decir, lo que tengo que entusiasmarme es en lo que se construyó, en un paisaje que me incluye niños con ceibalitas, que es otro. Y anoche conversando con mi señora, estaba viendo televisión para descansar, lo que yo digo, mi hora del shampoo, es decir, me lavo la cabeza, y diciendo que venía a Canelones a hablar con Gonzalo, y hablando así me dice, ¿qué vas a decir? Y bueno, estoy pensando, no sé qué, etcétera. Viendo esta película, yo decía, bueno, pero esto para mí es shampoo, pero para otro es su modo de ver el mundo y su modo de disfrutar la cultura. Y en eso coincido plenamente con Gonzalo. Como estrategia y como desafío es evitar el pensamiento único y la cultura única. Lo peor que nos puede pasar como país, como sociedad, lo peor que le puede pasar al mundo es tener un pensamiento único y absoluto. Por eso la diversidad, por eso la invitación a seguir produciendo, por eso ver gente, todavía tengo amigos que me dicen, no, pero ¿cómo voy a hacer marketing de mi libro o marketing de mi obra o marketing del otro? Marketing y arte no van de la mano, no iban de la mano. Ahora sí, pero no significa eso degradar valores. Cuidado, no significa degradar valores. Significa adoptarnos a lo que son los tiempos para que una cultura sea sustentable, tenga una dimensión sustentable y tenga una proyección hacia futuro. Pero en realidad yo quería hablar de otra cosa. Y es a lo que voy a referirme al final. Hay una profesora italiana que vive en Holanda, en Utrecht, que se llama Rossi Braidotti, que ha escrito un par de libros muy interesantes, muy removedores, una gran provocadora, como tiene que ser la cultura, provocadora, no entretenedora. Está bien entretener, lavarse la cabeza, etcétera, pero la cultura tiene que ser removedora, ¿no? Y ella tiene un par de libros, tiene muchas cosas, pero tiene un par de libros importantes. Es muy interesante, además, pueden ir a YouTube, buscan Rossi Braidotti y van a ver conferencias de ella en YouTube. Tiene un libro que se llama Sujetos Nómades, que habla sobre los cambios y demás en las identidades en esta sociedad que vivimos.
Y después tiene un libro que se llama Hacia el poshumano y el poshumanismo. Ella habla de que estamos viendo un descentramiento del ser humano como centro de la sociedad, que da para mucho, es muy polémica. Pero ella cuenta dos anécdotas, cuenta una anécdota y eso me llevó a mí a otra. Ella cuenta, se inspira mucho con la oveja Dolly, ¿no? La clonada, ¿no? Y lo que eso implica como cambios culturales y cambios en toda la sociedad. Y esos son, me parece a mí, es uno de los ejemplos, este ejemplo de la oveja Dolly que ella pone, que ahora voy a explicar qué es lo que ella ve, me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante en políticas públicas de cultura y que tenemos que pensar las políticas públicas del futuro con ese panorama, no el panorama de hay que mantenerse el patrimonio, por supuesto, y debemos seguir comprometidos en remozar y en defender y afianzar el patrimonio, pero no podemos hacer solo una mirada para atrás. Tenemos que mirar para adelante, y ese mirar para adelante implica miradas muy desafiantes. La oveja Dolly dice, Rosy Berardi, plantea muchos problemas por su clonación. Plantea problemas acerca de cuál es la filiación, no hay madre ni padre, no hay descendencia. Plantea temas de género, altera todo lo que es el imaginario familiar e instaura una nueva realidad donde las categorías de padre, madre, hogar, hijos, descendencia, etcétera, género, se alteran. Y eso obliga a repensar, y esto es básicamente cultural, es profundamente cultural. El mundo que se nos viene es ese, pero no solo es ese mundo, se nos viene, la oveja Dolly ya tiene sus años, como Blade Runner, que tiene sus años, ¿no? Ustedes, supongo que sabrán, estamos todos muy entrando en el ritmo del Mundial. Ustedes saben cómo va a comenzar el Mundial, ¿no? Lo leyeron, lo vieron. ¿Quién va a dar la patada inicial? Es un robot. Es un robot que va a ser impulsado. No entiendo nada de eso, pero no sé cómo funciona. Pero es un parapléjico que por emisiones va a movilizar al robot que va a dar el puntapié inicial. Esa imagen, he visto la foto ya del robot varias veces, etcétera, me parece muy elocuente de lo que son los desafíos culturales y de una política pública en cultura que tenemos por delante. Es una política pública de un mundo, como la llama Rosy Berardi, poshumano. Un mundo donde, claro, las generaciones de las ceibalitas, las generaciones de los robots, las generaciones telemáticas, etcétera, instauran otra cultura y otros derechos culturales y suponen la inclusión. Porque si hablamos de ciudadanía cultural, si hablamos de derechos culturales, también estamos hablando ahora de la incorporación de estos extremos discapacitados que se expresan a través de esta revolución tecnológica que es parte del cambio civilizatorio de que hablaba y que hace un nuevo escenario, un nuevo paisaje, barajamos y damos de vuelta. Y eso me parece que es el esfuerzo que tenemos que pensar para el futuro, los desafíos que nos plantean, cómo van a ser, qué va a pasar con el apagón analógico, qué va a pasar con nuestros nietos o nuestros hijos, en qué espacio y con qué herramientas se van a manejar, cómo va a seguir siendo una política pública, cultural, que reafirme la convivencia, nos reafirme como país, respete la diversidad,
pero además no nos deje mirando con los ojos en la nuca, sino que seamos más Jano. Tengamos los ojos en la nuca para recordar lo que pasó, no hay que olvidar lo que pasó, pero miremos hacia adelante. Eso creo que son los desafíos. Eso es lo que creo que hemos coincidido cuando hablamos de un Plan Nacional de Cultura, los directores de todos los departamentos, y eso es lo que yo creo que la sociedad uruguaya tiene que plantearse de futuro, más allá de partidos, porque esto es el Estado, en esto somos todos nosotros, hombres, mujeres, tengamos el partido que tengamos, la edad que tengamos, y sobre la edad, una última reflexión, porque yo también ya me fui. Petí Muñoz, un historiador, en 1958 se discutía la reforma de la Universidad de la República, y en la Asamblea del Claustro estaba muy agitada, unos que querían cambiar, otros que no querían cambiar. Y Petí Muñoz, ya era un viejo docente, interviene y dice: los grandes cambios culturales y los grandes cambios sociales en la historia de la humanidad los hicieron muchos jóvenes con algunos viejos contra muchos viejos y algunos jóvenes. Esa ficha nos tiene que caer a todos, porque estamos todos, muchos viejos y muchos jóvenes, algunos viejos y algunos jóvenes, luchando por construir la agenda del futuro. Gracias por participar, gracias a todo el país por acompañarnos. Bueno, un fuerte agradecimiento entonces también a Hugo Achugar, a Gonzalo Carámbula por dar cierre a este ciclo, agradecer a la Comuna Canaria por recibirnos hoy, a Antel por brindarnos la plataforma para poder llevar adelante todo este ciclo, a todos los expositores que han pasado y tocado los diferentes temas vinculados al fortalecimiento de las capacidades en el área cultural y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias.